Hechos 2, del 1 al 13. Y la palabra de nuestro Padre, ¿ya tienen todos? ¿Sí tienen Biblia? Si no tienes Biblia, pues ya sabes, acércate a un cristiano. ¿Ok? Dice la palabra Hechos 2, 1 al 13, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban ¿cómo? Todos unánimes juntos, o sea, todos estaban en un mismo sentir, ¿ok? Y de repente vino del cielo, ¿qué vino? Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué dice? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Pero qué lenguas? Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar, ¿qué dice? En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Empezaron a hablar lenguas que no conocían, y los otros las entendían y estaban maravillados. Dice el 9: partos, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Vamos bien? Dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. ¿Qué es eso? Están llenos de mosto. Estaban borrachos. Eso es lo que la palabra significa. Ahora, ¿qué está pasando? Este es el subtítulo que aparece ahí en muchas de las Biblias. Dice: la venida del Espíritu Santo. ¿Ok? Gracias, hermanita. Debemos entender antes de esto que el Espíritu Santo, ¿quién es? Dios. ¿Ok? El Espíritu Santo es Dios. ¿Jesús es Dios? ¿El Padre es Dios? O sea que son tres dioses. Es un solo Dios en tres personas. Eso teológicamente se le llama la doxología. ¿Ok? No son tres dioses, no somos politeístas, creemos en un solo Dios. ¿Ok? Es como tú, dice la palabra en Tesalonicenses: tú eres espíritu, eres alma, ¿y qué más? Y eres cuerpo. ¿A poco son tres personas? Es uno solo. ¿Ok? Cada uno, el espíritu, el alma y el cuerpo,
haciendo diferente función, pero no son tres, eres tú mismo. Y así nuestro Padre, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres son Dios, cada quien con una función diferente. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué pasa en este tiempo? Vamos a Juan 14, 26. ¿Por qué estamos leyendo el libro de los Hechos? ¿Por qué creen que el Señor nos puso a que estuviéramos escudriñando el libro de los Hechos? ¿Alguien sabe? Una, porque desgraciadamente en nuestros tiempos, dice la palabra en Nehemías, llegó Nehemías y ¿qué vio? ¿Se encontró la ciudad y los muros levantados o cómo se los encontró? Destruidos, derribados. Entonces, ¿qué significa esto? Estaba Nehemías y ve los muros derribados y dice que lloró, ¿no? Y empezó a clamar a Dios. ¿Qué pasa en nuestros tiempos? Que volteamos a ver, y no hablo de la iglesia en particular, iglesia Siervos de Cristo, hablo de la iglesia en general, donde Jesús es el fundamento, ¿ok? No el hombre, no ningún ídolo, sino Jesús. ¿Qué pasa? Que los muros han estado derribados. ¿Por qué? Porque cada día vemos que las iglesias se parecen más al mundo, cuando el mundo debería parecerse más a la iglesia. Porque ¿para qué dejó Cristo a la iglesia? ¿Para llenarnos de congresos? ¿Para hacer conciertos? ¿Para estar haciendo muchos convivios? Entonces, ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué Jesús deja una iglesia? Para manifestar el poder de Dios, para manifestar la hermosura del Padre. Prepara 12, dice, ahora les toca a ustedes mostrar que el reino. Cristo mostró el reino. ¿Cómo mostró el reino? Pregunta, ¿lo mostró Jesús o lo mostró Cristo? ¿Es lo mismo? No. Si es la misma persona. Pero Jesús era el hijo del carpintero. Jesús, cuando empieza a hacer la obra del Padre, voltea y dice, pues ¿quién no es el hijo del carpintero? Jesús era el hombre. ¿Quién era el Cristo? El ungido, la unción del Padre. ¿A qué voy con esto? Que Saulo conocía a Jesús, pero Pablo siguió a Cristo. Por eso su vida cambió. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en las iglesias? Que hemos dejado de mostrar el poder del reino de Dios. Y ahora, cada día que pasa, el mundo ha contaminado a la iglesia. Ahora parece que la iglesia es una empresa. Y pregunto, ¿la iglesia es una empresa? Y muchos pastores administran las iglesias como si fueran una empresa. Y eso no es cierto. Yo no soy administrador, soy pastor. Y el pastor está para apacentar a las ovejas, ¿ok? Para velar por ellas, inclusive hasta dar la vida, ¿ok? Pero ve Nehemías que los muros han derribado. Y después la palabra en Esther nos menciona que Dios quiere volver a regresar al principio, al original. ¿Y cuál es el original de la iglesia? El libro de los Hechos. Esto que vamos a estar viendo en el libro de los Hechos es lo que está en el corazón de Dios para la iglesia. Multiplicaciones celulares, eso está en el libro de los Hechos. Llenar edificios, eso está en el libro de los Hechos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha contaminado? Mientras mi iglesia es más grande, mientras más células tengo, soy una iglesia que busca el reino de Dios. ¿Será cierto eso? El libro de los Hechos nos habla que estaban en casas, ¿no?
Ese es el plan original de Dios, que se reunían en casas. ¿Ok? Que estaban unánimes, en el versículo 2, 46 en adelante, hablan que estaban unánimes, que compartían todo. Y dice la palabra ahí, y eso se los digo, porque entre semana nos reunimos, o que no nos reunimos aquí en este lugar, pero nos reunimos en casas para estar discipulando, para estar enseñando, y de repente vienen, ¡ay! Todo el día quieren que estemos metidos en la iglesia. La palabra lo dice del libro de los Hechos. Todos los días estaban, todos los días. Así lo dice la palabra, ¿no? O si no, pues díganme y borramos esa parte. Pero no es cierto, ahí está. Todos los días estaban. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo ha estado contaminando a la iglesia. Y cada día que pasa, la iglesia ya no es la del plan original que están en las Escrituras. Cada día que pasa, la iglesia se parece más al mundo. Cristianos tomando, cristianos fumando, cristianos con un amante, cristianos en fornicación. Iglesias donde solamente predican que tú eres cabeza, más no cola, y eso está mal, no. Pero atrás de eso hay sujeción, hay obediencia, hay santidad. ¿Sí o no? A rato cristianos, profetas, hablando solamente de bendición, bendición, bendición. ¿Y dónde está la obediencia? ¿Dónde está la santidad? Porque atrás de todo eso, por ejemplo, el Señor Jesús, dice la palabra que tiene un nombre sobre todo nombre, la cual toda rodilla se doblará y confesará que Jesús, ¿quién es? ¿Pero por qué? ¿Porque era Dios? ¿Por qué? Porque fue obediente, salud, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ¿qué demanda de ti Dios? Sujeción. Sé obediente. Por ahí hay una trampa, que Dios nos dio un libre albedrío. ¿Y sabes qué? Esa es una trampa del diablo. El mundo tiene un libre albedrío, pero la iglesia no lo tiene. ¿Por qué? Porque la iglesia está para hacer la voluntad del Padre, no para hacer nuestra voluntad. Tú, el momento que confesaste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, le dijiste: Señor, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Señor, hágase tu voluntad, y así oraba, ¿no? En los cielos como en la tierra. Y todo lo que hacía, lo hacía porque el Padre lo había mandado. ¿O hizo algo Jesús que no lo había mandado el Padre? Todo lo que hizo fue por obediencia, por sujeción. ¿Ok? Entonces, no tenemos como cristianos el libre albedrío de decir: hoy sí quiero, hoy no quiero. Si realmente tienes a Cristo en tu corazón, tienes que hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que Jesús le llama tomar tu cruz y seguirle, pagar el precio. ¿Ok? ¿Vamos bien? Porque si no hacemos el señorío de Jesús, entonces seríamos una iglesia de muy buenas intenciones. Pero aquí la palabra dice que es el libro de ¿qué? De los hechos. ¿Cuáles hechos? Los que me mandó el Padre a hacer. Padre, tú dime qué hago, que yo te voy a obedecer. Esa es la vida de un cristiano. ¿Qué tengo que dejar? Pues, Señor, tú dime, porque yo no sé qué me conviene. Sin embargo, tú sí sabes qué me conviene. ¿Ok? Entonces, Juan 14, 26, perdón, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, vemos al Espíritu Santo haciendo la voluntad ¿de quién? Del Padre. Es Dios, pero haciendo la voluntad del Padre. ¡Wow! Increíble, ¿no? ¿Sí o no? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo he dicho. Entonces Jesús promete que el Espíritu Santo primero nos va a enseñar y aparte nos va a estar recordando, ¿no? ¿Sí o no? Ok, porque muchos tenemos memoria de esponja. En el momento todo lo absorbemos y llegamos y nos dormimos y se aplasta y todo se nos va. Y al otro día, ¿qué dijo? Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que dice, hey, espérame, por ese camino no es. ¿Recuerdas mis palabras? Yo te dije esto y esto. Ay, sí, Señor, muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque me recuerdas. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo nos guía. Vamos a Juan 16. Vamos a leer del 1 al 14. Juan 16, del 1 al 14. Dice así la palabra de nuestro Señor. Estas cosas os fue hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá ¿a qué? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira, tu visión es predicar el Evangelio. ¿Ok? Tú hablas las buenas nuevas, pero tú no vas a ir a convencer a nadie. No, espérame, es que aquí la palabra, es que espérame, ¿quién es el que convence? El Espíritu Santo, ¿no? Dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Tú habla que el Espíritu Santo se encargará de convencer. ¿Sí? Dice la palabra en el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Realmente creemos en Jesucristo? Ahorita ya creemos en Jesucristo. ¿Y cuál es el fruto de que creemos en Jesucristo? Hace como 3 semanas, fuimos a hacer un servicio funerario. Y normalmente la gente dice, yo creo en Jesucristo. Cuando le hicimos la pregunta, ¿quieren recibir a Cristo? Pues si yo lo tengo. Yo creo en Jesucristo. Pero no es cierto, porque aquellos que han creído en Jesucristo hacen la voluntad del Padre. Ese es el fruto que realmente demuestra si creíste en Jesucristo. Puedes hablar lenguas, puedes echar fuera demonios, puedes danzar, puedes brincar, puedes predicar muy bonito, puedes hacer muchas cosas, pero eso no es un símbolo que hayas creído en Jesucristo. Señor, pero no echamos fuera demonios. Que dice, apártate, no te conozco. Pero tú quieres saber si realmente crees en Jesucristo, es porque estás obedeciendo al Padre. ¿Y cómo sé que si estoy obedeciendo al Padre? Porque en el momento que tú recibiste a Cristo en tu corazón, tu vida tiene que cambiar. Si tu vida sigue siendo la misma, déjame decirte que lo único que hiciste fue que cambiaste de religión. Pero si realmente tu vida empezó a cambiar, desde el momento que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, y tu vida empezó a cambiar, quiere decir que Dios está obrando, que estás creyendo, y tú obedécele. Entonces realmente has creído. ¿Vamos bien? ¿En cuál nos quedamos?
Estamos en Juan 16, ¿verdad? Versículo 10. Digo 9, de pecado por cuanto no has creído en mí. 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice la palabra de Dios: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará ¿a qué? A toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué dice la palabra? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, esta promesa había dado el Señor Jesucristo. ¿De quién era el Espíritu Santo? ¿Quién era el que nos iba a convencer? El Consolador, el que nos iba a estar enseñando, el que nos iba a estar guiando. ¿Ok? Y aún dice que el Espíritu Santo no se va a exaltar a Él, sino ¿a quién? A Jesucristo, ¿no? ¿Vamos bien? Y en eso vemos, regresemos a Hechos 2. La promesa la da el Señor Jesucristo. Dice: yo me tengo que ir para que venga el Espíritu de verdad. Volvamos a leer el versículo 1. Estamos en el Hechos 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día, ¿qué día? Estaban todos unánimes juntos. ¿Qué día de Pentecostés? Era una reunión, era una fiesta que ellos tenían. ¿Ok? Digo, no la quiero explicar tanto porque no se trata hoy de hablar del día del Pentecostés, más bien del Espíritu Santo, de la promesa del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero ahí tienen tarea. Vean qué es el día del Pentecostés. Entonces, ¿qué dice? Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron, ¿qué dice? Lenguas repartidas. ¿Qué estaba pasando en este momento? La promesa del Señor Jesús estaba llegando, que iba a venir el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahí dice en su hoja, primero dice: ¿qué estaban haciendo los creyentes en el día del Pentecostés? ¿Qué estaban haciendo? Estaban unánimes juntos. Digo, es importante esto de unánimes, ¿por qué? Porque estaban todos en un mismo sentir. ¿Ok? Todos con la misma mentalidad. ¿Por qué? Porque un reino dividido no va a prevalecer. ¿Ok? Estamos en la iglesia siervos de Cristo. Todos debemos ir sobre el mismo camino, sobre la misma meta. Oiga, que la iglesia siervos de Cristo es mejor que la otra. No. Que la otra, porque no hacen esto, porque no hacen el otro, es mejor. No. Dice la palabra que todos somos un cuerpo en Cristo y que cada quien tiene una función. Aquí a la siguiente calle hay otra iglesia cristiana, se llama El Buen Pastor. Esta iglesia no alaba con instrumentos, alaba con coritos. ¿Seremos más nosotros porque alabamos con instrumentos que ellos porque alaban con coritos? No. Cada uno tiene una función dentro del cuerpo. Nuestra visión como iglesia, siervos de Cristo, es hacer discípulos. ¿Ok? Hay que pagar el precio, porque un discípulo no es nada más enseñarle y de la noche a la mañana ya está. ¿Cuánto se tardó el Señor Jesús en hacer un discípulo? ¿Cuánto? 3 años y medio. Y día y noche estaba con ellos. Día y noche. Y la palabra nos dice que hay que hacer discípulos, ¿no? Entonces pregunto, ¿cuántos discípulos llevas? ¿Cuántos te están siguiendo? Y tienes que estar día y noche.
que al principio te van a sacar canas verdes, es parte de pagar el precio. Llega el Señor Jesús y empieza a decirle, a ver, tú ven y sígueme, tú ven y sígueme, tú ven y sígueme. Todos venían fresquecitos y dispuestos a servir al Señor. Estaba Pedrito que, ay, qué duro era ese Pedrito y arrebatado. Estaba Andrés que, ay, qué incrédulo. Y así cada uno tenía sus cosas, ¿ok? Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hizo el Cristo? Alinearlos a los 12, no les cambió su carácter. Porque Dios no te cambia tu carácter, Dios te lo moldea, porque así te hizo. Con ese carácter que tienes, así te hizo, ¿ok? Pero lo moldeó. Y de esos 12, a los 12 los alineó a la voluntad del Padre, ¿ok? Ahora, tú porque estamos para ser discípulos, todos. Dile a tu hermano, estoy en esta iglesia para ser discípulos, ¿ok? Para eso Dios te trajo a la iglesia Siervos de Cristo. No importa cuántos años tengas, no importa si eres hombre o eres mujer, no importa cuánto tiempo llevas en el Evangelio, eso no importa. Lo que importa es hacer la voluntad del Padre. Y déjame decirte algo, esto no estaba planeado, bueno, no estaba aquí apuntado, pero tú necesitas un Judas en tu ministerio. No dijeron amén, pero así es. Antes le dijo un hermano, necesitas un Judas. No, me desato, lo reprendo. No, hermano. ¿Sabes por qué? Pregunta, ¿en el ministerio del Señor Jesús necesitaba Judas? Sí, lo necesitaba. ¿Por qué? Para que se cumplieran las Escrituras. ¿Cuál era el propósito de Jesús en la tierra? Llegar a la cruz. ¿Quién mandó a Jesús a la cruz? Judas, Satanás. ¿Quién da más? El Padre. El Padre envió a Jesús a la cruz, ¿ok? El Padre le dijo, vas a ir a morir por ellos. El Cordero inmolado que estaba desde antes de la fundación del mundo, ya estaba preparado para morir por nosotros. Pero los instrumentos fue Judas. Judas era el instrumento para llevarlo a cumplir el propósito del Padre. Entonces, ¿por qué digo que necesitas un Judas? ¿Necesitas alguien que te traicione? No. Necesitas alguien que te lleve a cumplir el propósito del Padre. ¿Ok? Y si parte de eso, de cumplir el propósito, es que tienes que estarlo acarreando, así va a ser. Te voy a poner un ejemplo. Está Judas, que llega con los soldados. ¿Y cómo le llamaba Jesús a Judas? ¿Le llamó traicionero? ¿Le llamó ratero? ¿O cómo le llamó? Amigo. ¡Wow! ¿Por qué le llamó amigo? Porque estaba cumpliendo su propósito en la tierra. ¿Cuál había sido su propósito? Entregar al Padre. Y aún así Jesús tiene misericordia para que se arrepintiera. No quiso arrepentirse, ¿ok? Pero tenía que cumplir su propósito. Sin embargo, Pedro, el gran apóstol Pedro, que la primera 5,000, ¿cómo le llama a Jesús? Satanás. Pero era Pedro. ¿Pero por qué? Porque en el momento que llegan a aprender al Señor Jesús, se enoja, saca la espada y le corta la oreja. ¿Qué estaba haciendo? Estaba impidiendo el propósito del Padre. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Que todas las cosas que te están pasando, todas, tienen un propósito para llevarte al reino, a cumplir el propósito del Padre. Todo, dice la palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Es que el hermano ya me hizo, ya me dijo. Pues gloria a Dios, porque me está llevando a cumplir el propósito. Yo en su momento no lo entiendo, pero este hermano está porque me está moldeando mi carácter. Dios lo puso para moldear mi carácter.
Y como somos iguales, por eso chocamos. Pero hasta que yo no doble las rodillas y acepte, ahí va a seguir. A lo mejor no es hermano, va a venir otro con lo mismo. Pero hasta que yo no entienda la voluntad del Padre, Dios me lo va a quitar. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Ok? Es por eso que como hermanos no podemos engancharnos con nadie. Es que me hizo y me traicionó. Es que Dios lo permitió para llevarte al propósito del Padre. Por eso es que no tienes que maldecir, estamos para bendecir. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué ministerio quieres seguir? ¿El ministerio del Señor Jesús o el de Pedro? Pedro, ¿qué hizo? Sacó la espada e impidió el propósito. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lo sanó y puso la otra mejilla. Llévame a cumplir el propósito por la cual Dios me envió. Increíble, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque por eso es que el diablo se mete cizaña, ya viste al hermano, ya viste a la hermana, ya viste esto. Y como no entendemos, por eso la palabra del Señor Jesús habla de arrepentidos, de cambiar nuestra mentalidad conforme a la palabra. Y como no hemos cambiado nuestra mentalidad, pensamos que nuestro hermano es el que nos está atacando. Ya quiero dejar la iglesia, ya quiero dejar mi servicio, ya quiero dejar esto. Pero no entiendes que está siendo moldeado para hacer la voluntad del Padre. ¿Amén? Hace como 2 meses me pasó algo muy grueso que me dolió, porque Dios sacó a la luz algo y me dolió en la carne, porque es un amigo. ¿Por qué no digo era? Porque si no, no entendería la voluntad del Padre. Pero tenía que pasar para yo cumplir y hacer la voluntad de mi Padre y entender muchas cosas dentro de mi ministerio, porque Dios está moldeando mi ministerio. Entonces tenía que pasar esto. Digo, Señor, yo no me voy a enganchar con el hermano, ni lo voy a maldecir, ni le voy a decir nada. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió, porque me está enseñando. Y que el día que lo vuelva a ver voy a ponerle otra mejilla, porque eso es lo que me enseñó mi Padre. ¿Quién es mi Padre? Mi Señor Jesús. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué estaban haciendo los creyentes en el día del Pentecostés? Estaban todos unánimes juntos, ¿ok? Misma visión. ¿Por qué como pastor yo no estoy en la iglesia de ahí en la esquina que en su momento me quedaba cerca? Porque no era mi parte del cuerpo. A lo mejor ellos eran manos y yo soy pie, y por más que quiera ir no voy a poder. Necesito ir a la iglesia donde todos seamos pies, ¿ok? Por eso es que no hay iglesias, primero no hay iglesias perfectas. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de hombres que están siendo renovados, ¿ok? Por eso tu mirada, cuando vengas a la iglesia, debe estar puesta en el autor y consumador, ¿ok? No en el hombre, porque el hombre siempre te va a fallar. Dice la palabra, maldito aquel que confía en el hombre. ¿Que yo te voy a fallar como pastor? Claro, porque soy hombre, estoy aprendiendo. Pero eso no me va a justificar a mí de estar buscando la voluntad del Padre, ¿ok? Y si tú ves algún defecto en mí, no es para que me critiques, es para que levantes mis manos y ores. Y si ves un defecto de algún hermano, es para que ores, porque por algo Dios te lo está mostrando. Mira, dentro de este cuerpo, este hermano, necesito que ores, que intercedas, que seas como Nehemías, que levantes los muros del hermano que está caído. Hay una parte en la Biblia donde dice que tú tienes que pasar enfrente de todos y hablar de tu pecado. Así lo dice. Pregunto, ¿seremos lo suficientemente maduros para yo llegar aquí y hablar de mi pecado sin que me juzguen? Normalmente, y cuando Dios lo vuelve a levantar, este pecador. La otra vez estaba escuchando de una iglesia que están atacando mucho, que decían, es que cómo es posible que las autoridades permitan tantas fornicaciones. Miren, Dios los volvió a levantar. Si Dios los volvió a levantar, ¿quién eres tú para juzgar?
¿Quién eres tú para llamar inmundo lo que Dios santificó? Al único que le tienen que rendir cuentas es al Padre. Si cayeron en fornicación y Dios los volvió a levantar, pues gloria a Dios. Porque dice la palabra de Dios que Dios, esa se la voy a decir al hermano Toño, porque él es especialista en esa cita. ¿Cómo dice, hermano Toño? ¿Cómo dice la cita que hay fiesta en los cielos? Pero dígalo fuerte. Por un pecador, ¿qué dice? No por una persona que sea salva, por un pecador que se arrepiente, por un pecador que está cambiando su mentalidad, que dice, esto que estoy haciendo no está bien, necesito cambiar mi forma de pensar. No por las personas que son salvas, es diferente. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces dice, ahí ponen la respuesta en el punto número 1, que los creyentes todos estaban unánimes. ¿Ok? Juntos. Ahora, ¿qué don del Señor se derramó sobre ellos? Para saber qué don se derramó, bueno, de todos modos ahí está en la Biblia, ¿qué don se derramó? El de lenguas repartidas como de fuego. ¿Ok? Y vamos a ver, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a ver los dones espirituales. Ya vemos aquí que llegó el Espíritu Santo y empezó a dar dones. Y uno de los dones que estamos viendo fueron lenguas repartidas como de fuego. Y de hecho empezamos, todo ese versículo habla del testimonio de esas lenguas. ¿Por qué? Porque se maravillaba, dice, ¿cómo está hablando mi mismo idioma? Es como si ahorita Dios empezara a repartir y ahora aquí hay un francés y alguien empieza a hablar francés y empieza a hablar palabras de exhortación en francés y dice, pues ¿este quién es? No, que es mexicano y habla francés. Eso es lo mismo que estaba pasando. Empezaron a hablar lenguas que yo era ¿ok? Pero un ejemplo con las lenguas. Bueno, ahorita vamos con las lenguas. ¿Qué es un don espiritual? Exactamente, el don es un regalo, es una dádiva, un don, un regalo que no merecemos, sino por misericordia de Dios, Dios nos los dio. Porque a ver, ¿qué has hecho para merecer los dones del Espíritu Santo? Nada. Y por mucho que te esfuerces, no vas a hacer nada, porque nada de tu esfuerzo se va a comparar con lo que Dios nos da. Yo ponía ayer en el Face, si hacemos cuentas, nos sentamos y nos ponemos a hacer cuentas de lo que nuestros ingresos y lo que gastamos, nos damos cuenta que gastamos más de lo que tenemos. Pero ¿cómo? Claro, si no te embarcas en las tarjetas de crédito y todo eso, si no te la pasas pidiendo prestado, ¿cómo podrás ser? Porque vemos que la bendición viene del Padre, ¿ok? Que es mejor vivir por fe, ¿ok? ¿Cómo es posible que gano lo que gano y tengo lo que tengo? Porque toda dádiva viene de nuestro Señor, todo don perfecto, ¿ok? Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, 3 y 4. Dice así la palabra de nuestro Señor. Primera de Corintios 12, 3 y 4. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús como Señor. Todos ustedes han dicho al Señor Jesús Señor. ¿Por qué? Pues sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero ¿qué dice? Pero el Espíritu es el mismo, ¿ok? Vamos a seguir leyendo, ¿ok? Dice, ahora 5, ¿hay diversidad de qué? Ojo, está hablando primero dones, después hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y después dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios
que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Está hablando de tres cosas: dones, ministerios y ¿qué? Operaciones. Hoy, la clase de hoy, mis queridos educandos, vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Hace 8 días, nuestra apóstol, nuestra pastora, oró por cada uno. Nosotros pasamos aquí enfrente y los ancianos estuvieron orando para que recibieran del Espíritu Santo. Y ahora dice, ¿pero qué recibí? ¿Y ahora qué sigue? Es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? ¿Vamos bien? Dice el 7, pero cada uno se les da la manifestación del Espíritu Santo, ¿para qué? Para provecho. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu, ¿qué dice? Palabra de sabiduría. Hay muchos dones del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver 9, pero son muchos. ¿Ok? Una parte de la Biblia nos habla de unos, otra nos habla de otros y así. Ahorita vamos a ver específicamente la que nos habla Corintios. ¿Ok? Porque si nos ponemos a explicar todo, no, yo creo que de hecho es una clase de instituto bíblico. ¿Y cuánto nos podemos tardar, Sergio? ¿Como un mes? Un mes, y eso de lunes a viernes, ¿ok? Pero por lo menos, digo, para eso está la escuela dominical. Aquellos que no asistan a la escuela dominical, los exhorto, hermanos, a que vengan a su escuela dominical, porque en la escuela dominical estamos viendo todo lo que tiene que ver con lo que nosotros creemos. ¿Ok? Con la doctrina. ¿Ok? ¿A quién empieza la escuela dominical? A las 11. ¿A quién empieza el culto? A las 10:30. ¿Ok? Nos debe de quedar claros. ¿A qué vienes a la iglesia? A la iglesia venimos a darle al Señor, porque venimos a rendirle culto al Señor. ¿Cómo le rindes culto? Con tu obediencia, llegando temprano. ¿Cómo le rindes culto? Los hermanos que están en el servicio y lavan. ¿Cómo le rindes culto al Señor? Brincando, danzando, dando tus diezmos. Todo eso es rendirle culto al Señor. Entonces, si llegas como entre las 11:30, 2, o si llegas a la hora de la predicación, híjole, no has entendido el propósito, porque aquí vienes a rendirle culto. Terminando los diezmos, se acabó el culto. Porque ahora hacemos que el Señor hable a nuestras vidas. Entonces tú vienes aquí a darle, no a recibir. ¿Quieres recibir? Ve a tu casa, ve a tu aposento y ponte a orar. Levanta tus manos, Señor, yo quiero recibir. Porque la iglesia se viene a dar. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Entonces, estábamos en versículo 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu. Uno de los dones del Espíritu Santo es palabra de sabiduría. A otro, palabra de ¿qué? De ciencia. ¿Ok? Según el mismo Espíritu. O sea, son varios dones, pero es el mismo Espíritu, no son muchos espíritus. Esto nos debe de quedar muy claro. ¿Ok? ¿Vamos bien? Versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno, y el mismo Espíritu repartiendo cada uno en particular, ¿qué dice? Como Él quiere. No es más el que tiene 1 que el que tiene 8, que tiene 9, que tiene 10. ¿Ok? Dice que Él reparte. Ahora, si tú anhelas y pides, se te os dará. Señor, yo quiero el don de... A ver, díganme uno, los que acabamos de ver. Palabra de sabiduría. Señor, yo quiero palabra de sabiduría. Dámela. ¿Tú crees que Dios te la va a negar? Pide y se te os dará. ¿Ok? Dice, al que le falta sabiduría, que la pida. ¿No? Bueno, entonces ahorita estamos viendo 9 dones. Y estos 9 dones están repartidos de esta forma. Están primero los dones de revelación.
¿Ok? Los clasificamos de esta forma. Dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. ¿Ok? Discernimiento de espíritus. De hecho, esa es un arma muy importante para todo cristiano. Porque de repente viene el pastor, esto y esto. A ver, a mí no me vengas a contar. Si tú traes esto y esto y esto. ¿Y cómo sabe, brujo? No, no soy brujo. Tengo el discernimiento de espíritus. El Señor te hace saber qué es lo que está. Y como aquí son muchos pastores, aquí hay muchos pastores, pidan esto. Porque el Señor te va a dar palabra, no de lo que tú piensas o de lo que te imaginas, sino palabra directamente de Dios. Porque el Señor te está revelando qué espíritu es. Dice, mira, a mí no me vengas a engañar, tu problema es este, por esto y por esto y por esto. Entonces la palabra dice que los pastores están para apacentar la grey. ¿Cómo la vas a apacentar? Cuando el Señor es el que te está dirigiendo, cuando el Señor es el que está encaminando tu vida. ¿Ok? Porque aquí no somos psicólogos. ¿Ok? Yo no soy psicólogo. Si tú vienes a que yo te dé palabra de Dios, viene a un discernimiento espiritual y te voy a dar conforme a la palabra. ¿Ok? Ahora, ¿por qué un psicólogo no puede sanar? Mira, tú por más que vayas con un psicólogo, solamente estás regalando tu dinero. Así de fácil. ¿Por qué? Aquellos que saben, de hecho la palabra psicología viene del psique y del logos. La palabra psique, ¿qué significa? A ver, ¿alguien sabe? Exactamente, alma. ¿Y qué hay en el alma según la palabra? Tus sentimientos, tus emociones. ¿Ok? Por eso es que como cristianos no nos podemos guiar por nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque se van a acabar. Si nos guiamos por el Espíritu, está firme. Por eso repito el libro de los Hechos. Los apóstoles no estaban llenos de emociones. ¿Y si hacemos una iglesia? Pues nunca iba a pasar. Le iba a durar una semana, 2, un mes. Y ahora, ay no, qué flojera, la iglesia otra vez. Pero cuando estamos convencidos por el Espíritu Santo, está firme. Y va a dar fruto, y fruto, y fruto, y fruto, y fruto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué los psicólogos no te van a atacar? Ayudar, porque según la ley de Freud, que es el padre de la psicología. Ahora, ¿y tú cómo sabes? Porque tuve años que me trató un psicólogo. Y mi esposa es psicólogo. Por eso pregúntenme. La psicología, lo único que va a tratar es a tus emociones. La misma palabra psicología es lo que significa. Pero ¿dónde radican todos los problemas? ¿En tus emociones? No, tus problemas radican en el espíritu. Por eso es que por más que los psicólogos te den y te hagan, solamente van a calmar un poquito la tempestad, pero el problema ahí sigue. Porque el problema no está en tus emociones, el problema está en tu espíritu, no en tu alma. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Exactamente, darte vida a tu espíritu con soplo. Dice el Señor Jesús que ya había formado, que ya había creado, al hombre. Después tomó tierra y sopló. Pero ya había sido creado, había sido creado conforme a su imagen, a su semejanza, pero faltaba formarlo y sopló, trajo espíritu sobre él. ¿Ok? Por eso es que por más que vayas con el psicólogo, si te gusta gastar, mejor gasta en otra cosa, menos en el psicólogo, porque no te va a ayudar. Mejor lee la Biblia, porque Dios te va a redarguir. Dice Timoteo 3:16, útil para redarguir. ¿Para qué más? ¿Para qué? Ajá, ¿para qué más? Para instruir en justicia. ¿Y qué más? A ver, vamos a leerlo, 2 Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Toda la escritura, toda, ¿qué es toda? Toda, valga la redundancia.
pero todo es todo. Toda la escritura, ¿qué dice? Es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué dice el 17? Exactamente. ¿Todo eso para qué? A fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres de Dios hay aquí? Levante su mano. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, ¿ok? Enteramente preparado para toda buena obra, ¿ok? Si tú lees la Biblia, va a pasar todo lo que dice el versículo 16 y te está preparando para que seas perfecto, ¿ok? ¿Va que va? ¿Vamos bien? Entonces, regresando, ahí está clasificado en 3 partes. Los dones de revelación, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Siguiente clasificación son los dones de inspiración, que es el hablar en lenguas, interpretación de lengua y profecía. Y por último, la última clasificación son los dones de poder, que es fe, sanidad y milagros. Los primeros 2, que son los dones de revelación y los dones de inspiración, que es la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Esos 6 son para edificación de la iglesia, ¿ok? Para los cristianos, si le podemos llamar así, para los que estamos aquí, para aquellos que han recibido a Cristo, ¿ok? Y los dones de poder, que es la fe, la sanidad y los milagros, eso es para que tú vayas y manifiestes al mundo el poder del Padre. De nada sirve que vayas allá al mundo y le hables palabra de profecía. ¿Por qué? Porque no están en el mismo espíritu. Y como el mundo lo único que busca es que le hablen de su futuro, que es brujería, que es hechicería, que es adivinación, y que Deuteronomio dice la palabra de Dios que eso aborrece, porque traemos muchas cosas que nos venimos arrastrando. Un ejemplo de eso, palabra de adivinación. Todo mundo busca que le digan, que le lean las cartas, ¿no? Que nos lean el futuro. Si no, están leyendo los horóscopos, que el café y todo ese tipo de cosas que Dios aborrece. Pero desgraciadamente, como les decía al principio, el mundo ha empezado a meterse dentro de la iglesia. ¿Y ahora qué pasa en la iglesia? Que empiezan a buscar al profeta, no para que le dé una palabra de Dios, pero ¿qué es lo que Dios tiene destinado para conmigo, hermano? ¿Qué día me voy a casar? ¿Va a venir, me voy a comprar un coche? ¿Viene un profeta? Y no hablo nada más en la iglesia en general. ¿Tendrá palabra para mí el profeta? Porque nos gusta que nos endulcen el oído. Pero el profeta no está para eso, hermano. ¿Ok? ¿Vamos bien? Es el mismo espíritu que nos está engañando del diablo. Allá se llamaba horóscopos, acá se llamaba que el profeta me diga cuál va a ser mi camino. Voy a ser prosperado. ¿Quieres saber si vas a ser prosperado? Lee la Biblia. Sigue sus estatutos. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y Él hará. Pero no necesitas a alguien que venga y yo te digo. Ojo, no estoy en contra de eso, pero lo que sí estoy en contra es que los cristianos estén siguiendo nada más eso, y eso está mal. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tú no tienes que buscar el milagro, porque el milagro está en ti. ¿Ok? Tú eres un milagro de parte de Dios. Tú eres la bendición del Padre. Voy a esta iglesia a buscar bendición. Tú eres bendición. Señor, gracias porque descendió tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo está dentro de nosotros. Donde quiera que voy, va el Padre, va el Hijo y va el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ay, que ahí viene el ungido de Jehová. Yo soy el ungido de Jehová. Tú eres el ungido de Jehová, porque el ungido está dentro de ti. En el Antiguo Testamento sí existían los ungidos de Jehová. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solamente moraba en pocos. Y no moraba, perdón la palabra, estaba sobre de pocos.
Pero ahora en el nuevo pacto está dentro de todos nosotros, dice la palabra. ¿O ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está dentro de nosotros, hermano. ¿Ok? ¿Vamos bien? O sea que donde quiera que vayas, Dios está dentro de ti, no te puedes esconder. Ay, aquí sí me echo un cigarrito porque aquí no está el pastor. ¿Qué crees? Que Dios está dentro de ti y sabe lo que estás haciendo. Ay, no, aquí, esta peliculita aquí, sí me la he hecho, no está el pastor, no hay nadie. Híjole, aquí no vienes a rendirle cuentas al pastor, vienes a rendirle cuentas a Dios. Y Dios te está viendo, dice la palabra, a donde quiera que irá, ahí estás tú. ¿Ok? Vamos bien. Ahora, por cuestiones de tiempo, porque lo traía preparado, pero ya no. Si no, después está en la semana ahí los Twitter. El pastor se volvió a tardar mucho en el TV y novelas cristiano. No es cierto. Pero, bueno, porque les iba a explicar cuál es la palabra de ciencia, cuál es palabra de sabiduría, pero voy a hacer algo. Se las voy a traer una hojita dentro de 8 días, ¿ok? Y dentro de 8 días ahí les voy a la explicación para que ustedes, con versículos, para que ustedes en su casa lo escudriñen, ¿ok? Ahorita por cuestiones de tiempo ya no me alcanzó el tiempo, ¿ok? Digo, por mí, pues terminamos a las 5 o 6. Eso, gloria a Dios, aleluya. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. Ahora, tarea. Ay, pero vengo a la iglesia y hay tarea. Sí, hermano, sí, porque día y noche hay que meditar. A ver, hermana, póngame ahí Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Josué 1:8 dice: ¿cuándo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, 1, guardes, 2, hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres prosperar tu camino? Medita día y noche. ¿Ok? No tienes que estar buscando palabras. Aquí está la Biblia, revelación del Padre directamente. ¿Ok? Entonces, como hay que meditar día y noche, de tarea, lección 3, vas a estar poniendo ahí las respuestas. ¿Dónde están las respuestas? En el capítulo 1, del capítulo 2, del 1 al 13 del libro de los Hechos. ¿Por qué? Enséñate a empezar tú a contestar. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra no es de interpretación privada, es de interpretación pública. ¿Ok? Es que pastor, yo voy, claro. Dice la palabra que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Señor, yo te pido que ahora que lea la palabra, quiero escucharte. Quiero escucharte. ¿Por qué? Porque quiero llenarme de fe. Y Dios te va a empezar a dar sabiduría. Acabamos de leer: al que le falta sabiduría, que la pida. La trata dentro de los dones del Espíritu Santo. Ahora, dentro de estos 9 dones, creo que la mayoría tiene el don de lenguas. De hecho, muchos lo estuvieron manifestando ese día. Va a decir: pero yo no hablo lengua, estoy mal. No estás mal. Pídele al Señor. Empieza, es como una leña. Ya prendiste el fuego, avívala para que no se acabe esa leña. Aviva los dones del Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti. Y de estos 9 dones que vimos el día de hoy, empieza a decir al Señor: Señor, yo quiero interpretación de lenguas, quiero saber interpretar las lenguas, quiero palabra de profecía, quiero milagros, quiero sanidad, quiero fe. Tú dile al Señor, pide y se te os dará. Dice la palabra que se les dio conforme al Espíritu, pero tú pide. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, para terminar,
Vamos a Isaías 46:10. Isaías 46:10. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen todos? Dice la Biblia, que anunció lo por venir, ¿desde dónde? Desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Les voy a leer esta versión, que es la BLS. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. ¿Para qué era necesario el Espíritu Santo? Para prepararte. Te está capacitando, te está dando armas estamos diciendo que la iglesia está para ser discípulos. Necesitamos capacitarte. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Vino el Consolador, el Espíritu Santo, capacitándote con armas que son los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer la buena obra del Padre. Ahora, ¿con qué quiero concluir? Que Jesús, antes de haberte creado, Dios ya te había creado tu fin. Lo acabamos de leer en Isaías. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Voy a poner un ejemplo. El Señor Jesús, Él ya conocía su final. ¿Ok? Él ya sabía que Él iba a morir por nosotros. Todavía no había venido a la tierra, pero Él ya sabía que iba a morir. Y que su objetivo, su meta, en la cual el Señor lo trajo, era morir por nosotros. Y cuando cumplió su meta, bueno, no su meta, sino la meta del Señor, lo cual fue creado, que a esto se le llama propósito. Cuando cumplió el propósito del Padre, ¿qué hizo el Señor Jesús? Consumado es. Y terminó. ¿Ok? José, todos conocen a José el soñador. José ya conocía su propósito. ¿Cuál era su propósito? Había tenido un sueño, bueno, 2 sueños. Y su propósito era que Dios lo iba a poner de cabeza sobre sus hermanos y sobre su papá. Ojo, estaba todo en contra de la realidad. ¿Por qué? Porque según las mismas leyes, el que merecía todo eso era el primogénito. Él era primogénito, el más pequeño. Bueno, yo sé que el más pequeño era Benjamín, pero arriba estaba José. ¿Ok? Sin embargo, Dios le dice, tu propósito, José, es ser cabeza sobre tu padre y sobre tus hermanos. Y aun cuando los hermanos lo tiraron a una cisterna para matarlo, él decía, yo no fui creado para estar en una cisterna. Yo fui creado para ser cabeza. Y él siempre estuvo sobre su propósito. Estaba en la cárcel, dice, yo no fui creado para estar en la cárcel. Mi propósito, el propósito del Padre es que yo sea cabeza. Y ahí voy a estar. ¿Se cumplió el propósito de José? ¿Del Padre en José? Sí, porque él siempre estuvo la vista sobre el propósito. Siempre. En el camino va a haber gente que te aplauda, va a haber gente que te abuchee, va a haber gente que te levante, pero tú debes de ir sobre el propósito del Padre. Y ese ya fue preparado desde el principio. ¿Ok? Abraham conocía su propósito. Él sabía que iba a tener una descendencia grande. La palabra le dice que iba a tener una descendencia como la arena del mar. ¿Cuál es esa descendencia? La judía. Y después dice que va a tener una descendencia celestial como las estrellas del cielo. ¿Cuál es esa descendencia? El pueblo gentil, nosotros. Por eso es que todas las promesas de Abraham son para nosotros. ¿Ok? Y él fue sobre el propósito que el Padre lo había llamado. Pablo conocía su propósito.
Y cuando cumplió el propósito dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Antes decía, no, yo todavía no me quiero morir. Yo sé que el morir, ¿qué dice la palabra? Ajá. Pero el vivir, dice, me falta cumplir mi propósito. Todavía no me quiero morir. Quiero gozarme y todo, pero tengo que seguir talachando, porque no he cumplido mi propósito. Cuando lo cumplió dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, Señor, aquí estoy. ¿Por qué les digo esto? Porque cada uno de nosotros debe entender el propósito del Padre. El propósito del Padre ya está. Dios desde antes de haberte creado ya tenía el propósito tuyo. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Que desde antes de la fundación del mundo, ¿qué? Y le había dado por profeta las naciones. Todavía no, y ya era profeta. Ya estaba tu destino ahí. Ya estaba tu propósito. Eso le quiero dejar hoy a cada uno de ustedes en su corazón. ¿Conocen el propósito del Padre por la cual fueron creados? No me digan, fui creado para alabar. Todos fuimos creados para alabar al Señor. Pero cada uno de ustedes tiene un propósito aquí en la tierra. Una meta. Repito, dentro del Señor Jesús su propósito era llegar a la cruz y necesitaba un Judas que lo llevara a cumplir el propósito del Padre. Tú ya sabes tu propósito, y si no es así, vamos a orar. ¿Ok? Cierren sus ojos.